¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Feliz año también, 2021. Esperemos que este año sea así, el bueno, ahora sí. Te doy la bienvenida a este nuevo LinkedIn Live y hoy hablaremos de los equipos y la productividad. Al final, casi todo el mundo está buscando un equipo de alto rendimiento, pero ¿qué será esto de un equipo de alto rendimiento? Nos habla muchísimo de cómo deberían ser los equipos, de cómo rinden los equipos. Pues hoy veremos, de acuerdo, una tipología de equipos que realmente está llamada a ser, digamos, la gran ventaja para todos los equipos que compiten y que hacen diferentes cosas. Así que te doy la bienvenida sobre todo a la gente de LinkedIn, de Facebook, a las otras redes también, pero de hecho ahora mismo solo estamos grabando para estas dos, así que gracias por estar aquí, por dedicarme este espacio, aunque sea pequeñito, de acuerdo de tu tiempo. Esta pequeña parcela de atención yo la agradezco muchísimo y sobre todo me encantaría intercambiar contigo diferentes aprendizajes y conocimientos. Así que no te cortes, esto es un chat en directo, de acuerdo, para que podamos hablar tú y yo tranquilamente. Y además me gustaría también presentarte diferentes cosas que creo que pueden ser interesantes para ti. Me presento, si es la primera vez, de acuerdo, que estás en estos live. Yo soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Y sobre todo lo que queremos hacer es cómo puedes entrenar a tu cerebro para lograr mejores metas. Y ojo, esto no significa después que en tu equipo lo puedas hacer mejor o peor. Al final, primero la productividad tiene que ser algo personal. Y si funciona bien y crees que puede ser algo interesante, entonces sí, compártelo con el resto de personas. Lo digo porque en general lo que pasa muchas veces es que intentamos ser productivos con el resto de personas, pero no lo hacemos con nosotros mismos, con nosotros mismas. Entonces yo creo que es interesantísimo que primero nos curtamos nosotros a nivel mental y que después hagamos otras cosas. Pues bien, la pregunta de hoy que te estaba haciendo, ¿de acuerdo? Es, ¿y cuál ha sido tu mejor experiencia dentro de los equipos? Cuando has formado parte de un equipo. Y fíjate que no hace falta que sea de una empresa, puede ser también a nivel de que has colaborado en un proyecto, puede ser incluso en la universidad, en tu caso si estás estudiando. Al final los equipos, de acuerdo, se producen en muchísima diversidad de contextos, no hace falta que sea siempre en lo laboral. Así que tenemos algunas respuestas por aquí y aprovecho para dar la bienvenida a la comunidad de Facebook y LinkedIn. Hola, ¿cómo estás? Tenemos a Tamara que nos dice el aprendizaje y la motivación. Muy interesantes estos temas porque creo que los voy a tratar durante este año, durante mucho tiempo. El aprendizaje cada vez más rápido que requieren las personas creo que será un punto clave. Y saber aprender en equipo no es nada fácil porque todo el mundo tiene su ritmo, todo el mundo quiere hacer sus cosas y cuesta mucho encontrar ese punto en común. Pero sí que es verdad que la humildad y sobre todo saber escuchar al resto es una gran capacidad de aprendizaje si sabes muy bien gestionarte con el resto de tu equipo. Así que gracias, Tamara, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Adriana nos dice intercambio de pensamientos. Sí, esto realmente es una de las armas más poderosas de los equipos. Al final, nuestro cerebro es muy pequeñito, tenemos muy poca capacidad de llegar a grandes soluciones. En cambio, cuando estás en equipo, tienes esa capacidad, digamos, de entender a otras personas, de cómo piensan ciertas personas, otros comportamientos, otras creencias, otros ideales. Y eso hace que al final, en conjunción, consigamos grandes cosas que seguramente de forma individual no podríamos hacer. Raúl Ramírez, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Los retos para crear y mantener una comunicación fuerte y clara. Totalmente de acuerdo. Al final, la comunicación, cuando no hablas con nadie, cuando solo hablas contigo, cada vez pierdes más muelles de comunicación, te cuesta más comunicarte porque no tienes que hacer el esfuerzo para hacerlo. Y esto le pasa mucho a gente, de acuerdo, que está todo el día viviendo sola y que no tiene prácticamente relación con nadie. Y es que después, a la hora de intercambiar comunicación con otras personas, tienen verdaderos problemas porque piensan que no le entienden, cuando realmente a lo mejor es que esa persona no se sabe expresar. Y eso lo vemos en muchísimas empresas, muchísimos departamentos, así que hablaremos de estos temas porque creo que te pueden interesar muchísimo. Así que toma nota de lo que vamos a ver hoy porque creo que es un tema que te va a resultar muy interesante. La pregunta es, ¿de acuerdo? ¿Cuáles, de acuerdo, los equipos que vas a ver son los más productivos? Si me tuvieras que decir si ahora mismo tu equipo es el más productivo o no, ¿por qué es productivo un equipo? Es decir, ¿en qué te basas para saber que un equipo es productivo? Porque claro, alguien puede decir, sí, si consigue sus metas, es productivo. Bueno, solo eso, pues veremos que realmente no funciona de esta manera y sobre todo lo que veremos es una modalidad de equipos, que es una cosa que ya viene de hace muchos años, pero que cada vez se está exacerbando mucho más. Pues justamente veremos cómo puedes implementar este modelo de acuerdo a tu equipo de trabajo. Y fíjate que no hace falta que seas responsable de un equipo, simplemente formando parte de un equipo, esta información ya te resultará suficientemente útil para que la puedas implementar, ¿de acuerdo? Entonces, nada, aprovecho para también saludar a toda la gente que se está uniendo tanto en Facebook como en LinkedIn. Oye, cuéntame un poco de dónde vienes, qué haces, de qué ciudad estás, un poquito para conocerte más y en breve vamos a empezar. Y eso sí, si tienes alguna duda o pregunta, aprovéchala para hacer ahora, de acuerdo, y así le iremos explicando a lo largo de esta presentación. Hay una parte de exposición en la cual voy a hacer una breve conferencia inédita también, que no he hecho nunca, justamente hoy.
y creo que este tema, de acuerdo, va a ser un poco el inicio, el starting point, digamos, de todas las conferencias que vamos a hacer a lo largo de este año. Este año voy a hablar muchísimo de equipos y no solo equipos de empresa, que también, sino equipos al final más pequeños, proyectos compartidos, proyectos digitales con otras personas. Creo que es uno de los puntos más fuertes. Hoy tenemos demasiada información, ya lo sabes, todo el día estamos consumiendo cosas. Cuesta mucho gestionar un proyecto porque hay tantas cosas por hacer, tantos frentes abiertos que hay que gestionarlo muy bien. Así que gracias a Tamara, Adriana y Raúl por este mensaje inicial y a toda la gente que se está uniendo ahora mismo. Yo me presento muy rápido. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal, y mi objetivo principal, sobre todo, que puedas entrenar tu cerebro para conseguir todas las metas que desees. Dicho esto, de acuerdo, sobre todo, siempre, todos mis contenidos están basados en ciencia, es decir, lo que digo yo no es solo un tema de que yo lo piense y que lo haya probado, que también, sino que además también hay estudios que corroboran todo lo que te voy a comentar. Así que si tienes alguna duda o cualquier cosa que te gustaría saber más, artículos, libros, oye, no desperdicies ni un momento, habla conmigo, escríbeme un privado, ya sea en Facebook, en LinkedIn o en otra red social, y yo estaré encantadísimo, de acuerdo, de darte y brindarte más información. Antes de empezar ya con el material, vamos a presentar una conferencia, pero sí que me gustaría, y esto para mí es importante, darte a conocer mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Porque aquí vamos a guardar este vídeo y todas las conferencias que ya hemos ido, porque ahí hay muchísimos cursos, hay muchísimos tutoriales, hay conferencias gratuitas. Oye, no te lo pierdas. Además, nos ayudarás también si te suscribes a generar mucha más audiencia, a llegar mucho más lejos y lo más importante, que cada vez hagamos contenido de mayor calidad para que la puedas disfrutar. ¿Qué? ¿Aceptas el trato? ¿De acuerdo? Entonces, me encantará verte que te suscribas en el canal de YouTube. Te lo acabo de poner ahora mismo en Facebook y también te lo voy a poner ahora mismo en LinkedIn para que te puedas unir. Entonces, gracias de verdad de antemano, quien se una, ya somos más de 800 personas dentro, así que con las manos abiertas, de acuerdo, con los brazos abiertos, encantadísimo de que puedas compartir conmigo este espacio. Dicho esto, ahora sí, vamos a empezar ya con esta presentación, pero oye, la pregunta que te hacía, antes aquí me han contestado algunas personas, yo te la hago también aquí, aunque sea que la respondas en voz baja, pero para mí es importante que contestes lo siguiente, y es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia del trabajo en equipo? Entonces, vamos a ver todo este material, cómo funciona y lo más importante, si tienes alguna pregunta, oye, dispara, que para mí es la parte más importante. Al final te voy a dar más información sobre este tema porque me gustaría darte también más cosas, así que vamos a avanzar en breve. Una cosa importante a nivel de disclaimer inicial, y es que yo empecé mi carrera, ¿de acuerdo? Cuando hablaba de equipos y efectividad, justamente hablé sobre este tema. De hecho, mi primer artículo científico fue sobre esto. Justamente hablábamos de cómo los equipos pueden ser más efectivos. Y para mí ha sido un tema realmente que me ha acompañado durante muchos años de mi vida. De hecho, hasta hoy mismo todavía me acompaña. Y he estado buscando cuáles serían, de acuerdo, aquellas recomendaciones de los equipos, cuáles son los principios, cuáles son las maneras, y no quedarme más en lo superficial, porque a veces cuando hablamos de personas, liderazgo y equipos, nos quedamos mucho por la parte de encima, que también es importante, claro que sí, pero creo que hay que ir un paso más allá. Por ejemplo, cosas tan básicas como pasión por las personas, sonreír, el tema de tratar de ver a la gente. Por supuesto que sí, esto es básico y a veces es verdad que se nos olvida. Pero quien quiera liderar un equipo de verdad, obviamente tiene que saber mucho más sobre esto, es decir, tiene que ir mucho más allá, porque las personas no es un tema binario, no es un tema de que sonrías a tu colaborador y automáticamente rinda más. Aquí hay muchas más cosas, muchos más factores subyacentes. Por lo tanto, intentaremos ver un poquito, desgranar esto de cuáles son los equipos que mejor funcionan. Y yo creo, me anticipo un poco a lo mejor porque tendrás una gran sorpresa, porque creo que es una teoría que ha sido muy antigua, de acuerdo, de hace mucho tiempo, pero que realmente en el mundo de la psicología y en el mundo de los equipos es prácticamente nueva. Así que te la voy a desvelar en breve, ¿de acuerdo? Por eso me gustaría también que me dijeras cuáles creen que son los equipos que mejor funcionan. Oye, coméntamelo en el chat. ¿Cuál crees que es el equipo que mejor funciona y por qué? Un poco en base a tu opinión o lo que hayas leído o también un poco lo que tú ya conozcas por experiencia personal o porque simplemente porque dirijas algún equipo de ello. Entonces, ahora, si te parece, haremos una pequeña pausa, ¿de acuerdo? De nada, unos segundos y en nada volvemos aquí con una conferencia para explicarte cuáles son los equipos más productivos. Así que si te parece, de acuerdo, empezamos ya. No te muevas de aquí porque esto es muy rápido y estamos aquí en nada. Así que hasta ahora. Pues bien, ya estamos aquí de acuerdo de vuelta. Ahora empezaremos esta presentación. Pero antes déjame hacer una pequeña introducción un poco para entender el paradigma actual. Gracias por estar aquí, de acuerdo, a la gente que se está uniendo tanto en Facebook como en LinkedIn. De hecho, lo que ha pasado hoy, de acuerdo, a nivel de pandemia y sobre todo toda la situación de teletrabajo y home office es que muchísimas personas, de acuerdo, al final no pueden trabajar desde las
las oficinas y eso ha hecho, de acuerdo, que muchos equipos se tengan que replantear por completo. El tema es que primero hay que entender este cambio de paradigma total, porque no se trata solo de llevarte el ordenador o la computadora a casa, no es tan sencillo como eso. Mucha gente lo que ha hecho es simplemente llevarse el trabajo a casa y pensar que está teletrabajando. Bien, teletrabajar implica muchísimas otras cosas. Al final es cómo crear una cultura productiva, cómo saber en qué momento, de acuerdo, debemos establecer un liderazgo para que la gente se implique a distancia, cuándo debemos comunicarnos con las otras personas, de qué manera lo tenemos que hacer. Creo que es interesante este punto porque al final obviamos de que el teletrabajo no es simplemente irse a casa, sino que implica una cultura, un cambio drástico de normas con respecto a lo que pasaba con anterioridad. Verás, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que seguramente ya habrás vivido y es que cuando tú estás en una oficina o un espacio compartido, fíjate que las sinergias humanas que se generan son mucho más agradables y mucho más rápidas de gestionar. Cuando, por ejemplo, hay un problema o simplemente hay un pequeño conflicto, es muy fácil tomar a esa persona y simplemente llamarla por su nombre y decirle, oye, podemos hablar 5 minutos, aquí rápido, aunque sea en el, no sé, el pasillo o simplemente en una sala aparte. Entonces, a esa persona le puedes explicar qué es lo que sucedió y cómo lo puedes hacer. Pero claro, cuando estamos en casa, cuando tienes el ordenador, la computadora que no te permite contactar con esas personas en ese mismo momento, muchas veces postergamos este tipo de decisiones y hace que los conflictos se enquisten. No sé si en tu caso te ha pasado algo parecido, pero muchísimas veces al final se olvida ese conflicto. Ya sabes que un conflicto en general se tiene que afrontar. Cuando ha habido un problema con un compañero, cuando, por ejemplo, alguien ha gritado a alguien y a lo mejor fue sin querer, cuando ha habido alguien que a lo mejor se despistó y no cumplió un deadline, una fecha límite. Ese tipo de situaciones, al final, si no se gestionan, pueden llegar a generar muchísimos problemas. Entonces, creo que realmente es verdaderamente importante que se hagan estos pequeños espacios de conflicto. Al final hay que tratar ese conflicto, hay que gestionarlo de alguna manera. Solucionarlo, a lo mejor no, pero como mínimo hay que gestionarlo para que veas que esa persona se preocupa por ti y lo más importante de todo, que simplemente estamos hablando de personas con personas y no simplemente que pasó algo, ahí se quedó y simplemente se olvidó para siempre. Las cosas no se olvidan, al final la gente recuerda y la memoria, como siempre, tiene brazos cortos y es importante hacer ese ejercicio de gestión y de mediación. Con eso quiere decir que al final todas estas pequeñas cosas, estos pequeños conflictos que se generan en la empresa, pero que se pueden solucionar en ese mismo momento, en el mundo digital es un poquito más drástico, más complicado de gestionar, por un tema de que no siempre encuentras el espacio adecuado, porque esa persona no siempre está disponible, porque siempre es comunicación asíncrona, es decir, que no se genera en el mismo momento. Es difícil realmente enganchar a alguien para una reunión concreta cuando realmente tiene otras reuniones que hacer. Así que hay que cambiar realmente la paradigma de cómo entendemos los equipos y cómo entendemos las relaciones personales. Verás, el modelo que te voy a explicar hoy, de acuerdo, que tiene que ver, ya te lo avanzo ahora, con los equipos fractales, al final también puede ser perfectamente viable haciéndolo de forma presencial, pero está muy bien diseñado y sobre todo está muy pensado para los equipos virtuales, especialmente para aquellos que quieren crear una cultura virtual que va más allá de estar unos días en la oficina, unos días en casa, sino que quieren realmente que la gente cuando esté en casa se sienta igualmente empapada por parte de la empresa, por parte de los valores, por parte de las historias que tiene la empresa que contar. Entonces, creemos que si esto no se configura bien desde el principio, pues esto puede conllevar realmente a problemas mucho mayores que al final terminan en una baja productividad. Así que vamos allá, de acuerdo, a explicar un poquito esto cómo funciona. Por eso quería hacer esta pequeña introducción y para mí es un punto clave, de acuerdo, a poder explicar. De hecho, aquí hay una cosa que dice Adriana que creo que es muy interesante y es que funcionan mejor los equipos que se coordinan mejor con horarios de trabajo y sobre todo que equilibren con sus vidas personales. Evidentemente, hoy en día cuando hablamos de equipos de trabajo ya no solo hablamos de productividad, sino también hablamos también de bienestar. Y esa parte del bienestar, si no se cuida demasiado, se pueden conseguir resultados a corto plazo. Por ejemplo, tú lo que puedes hacer es presionar a un equipo para que consiga resultados, pero el problema es que no será sostenible a lo largo del tiempo, porque al final lo que pasará es que cuando lleven 4, 5, 6 meses trabajando al 100%, a tope, dándolo todo, seguramente se van a quemar esas personas y tendrán problemas de salud mental. De hecho, la salud mental será una de las cosas que más va a crecer estos próximos años dentro de las empresas. Ya lo está haciendo fuera de las empresas, pero dentro de las empresas todavía más. Así que fomentar el cuidado de la salud mental será una de las cosas clave que tendremos que tener en cuenta para este 2021 y para todos los años venideros. Así que voy a empezar ya con la presentación, ¿de acuerdo? Si me permites, voy a compartir. Ahora dame unos segundos para que lo pueda compartir. De hecho, ahora se está cargando. Estos son momentos básicos ahí, un poco de, ¿sí? Un poco de intríngulis. Venga, vamos allá, ya lo tengo listo. Muy bien.
Pues bien, yo creo que ya puedes ver mi presentación. De hecho, te voy a hablar un poco de los equipos fractales y en qué consiste esto de lo fractal. Fíjate que no voy a entrar mucho en temas teóricos y discusiones porque este es un tema, de acuerdo, que puedes encontrar muchísima información. Y no solo eso, sino que además el mundo de la fractalidad va más allá de los equipos y de la psicología de empresas, sino que tiene muchísimo que ver, de acuerdo, con la geometría y las matemáticas. Verás que la geometría y las matemáticas nos pueden echar un cable y mira que yo no he sido realmente un fan o al menos un admirador secreto de las matemáticas. Así que no te preocupes, no voy a hablar de números o muy poquito. Y para mí lo más importante es entender la filosofía de los equipos fractales. Bueno, para que te hagas una idea, los equipos fractales tienen que ver en que al final tenemos equipos de todo tipo. Hay empresas que un solo supervisor tiene como a 50 personas a su cargo y tiene que hablar con todas ellas. Entonces, esto obviamente no tiene ningún sentido. Hay que buscar maneras de poder hacerlo, pero hay que buscar maneras de hacerlo de una forma totalmente distinta. Entonces, los equipos fractales al final lo que pretenden, y lo vamos a ver ahora, es que consigas esos ansiados equipos autodirigidos o que básicamente se sustenten a ellos mismos. Verás, cuando tienes una empresa o sobre todo muchos equipos de forma jerárquica, al final tienes un problema de comunicación y es que al final la persona que está arriba tiene que estar todo el día remando hacia arriba para que la gente también le siga. Y eso realmente es un problema porque al final esa persona que está arriba es el cuello de botella de la organización. No es productivo para nada, esto le genera poco bienestar y al final esa rabia acumulada la termina dispensando en todos los empleados de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos revertir ese modelo y buscar otra manera? Fíjate que antes hablaba de las empresas jerárquicas, que es las típicas que había el gran jefe y después a partir de aquí había los diferentes mandos intermedios. Después habló de la empresa horizontal, en la cual prácticamente no había nadie que dijera nada y entonces aquí hubo muchos problemas, porque al final lo que pasaba es que nadie hacía nada, nadie se responsabilizaba de nada y eso fue un gran problema. Entonces aparecieron varios tipos de equipos, uno de ellos muy famoso que se llamaba la holocracia, que básicamente pretendía que los equipos fueran diferentes burbujas de, vamos a decir, de empoderamiento y de responsabilidad, en el cual ellos, de acuerdo, fueran perfectamente notorios, perfectamente responsables de todas las acciones que tenía que cometer el equipo. Pero claro, evidentemente, todo ello es mejorable y de hecho aquí viene un poco la salsa o la magia de los equipos fractales, que es un poco una geometría, ¿no? Una especie de geometría, matemáticas que ya se inventó hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Ahora veremos un poco, pero lo más importante es cómo esto se puede aplicar en los equipos. Muy bien, si te suena rarísimo esta palabra de equipos fractales, ahora veremos cómo funciona todo esto, pero por supuesto, no te quedes a cuadros, no te quedes aquí extraño, ¿qué significa todo esto? Quédate a ver esta presentación porque yo creo que te va a sorprender y sobre todo te va a resultar algo bastante fresco dentro del mundo de los equipos. Entonces, de momento, hasta aquí creo que está todo correcto, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahí y verás un poco los diferentes puntos que me gustaría compartir contigo. Pues bien, vamos a ir por el índice, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de estos 3 puntos que ya sabes que a mí me encanta, siempre ponerte estos 3 puntos para que sepas un poco de qué va el menú del día, qué es lo que vamos a degustar hoy cuando hablamos de equipos productivos. La primera de todas es, ¿qué es esto de la fractalidad en los equipos? Esto de lo fractal, ¿te suena extraño? ¿Qué significa y un poco cómo lo podemos aplicar? El segundo punto tiene que ver, como no podía ser de otra manera, entre el concepto de fractalidad y cómo esto aplica al rendimiento de los equipos. ¿Por qué la fractalidad realmente es uno de los grandes impulsores del rendimiento de los equipos? Y ahora verás por qué. Y por último, de acuerdo, como no podía ser tampoco de otra manera, reflexiones finales un poco también para que tengamos alimento para pensar y lo más importante, que sepas que aquí hay muchísimas cosas que después me puedes preguntar o que podemos dialogar también en mensajes privados, tanto en Facebook como en LinkedIn. Ya lo sabes, así que adelante, haz tus preguntas cuando quieras y vamos a empezar ya con este punto número 1, fractalidad en los equipos. Pues vamos allá, ¿de acuerdo? Entonces, una frase inicial para empezar y es que para una persona que piensa, la enfermedad mental más grave es no estar seguro de quién es. Y aquí es uno de los grandes puntos. Muchas empresas, cuando tienen este sistema tan piramidal, tan jerárquico, al final vamos a decir que se despersonalizan. Cuando hablamos de despersonalizar, nos referimos a que llega un momento en que como las órdenes llegan de tan arriba, ya no sabes de quién vienen y sobre todo tampoco te las crees porque no lo has vivido tú. Entonces, cuando el grupo o el entorno en el cual estás es el encargado de hacer estos objetivos, entonces lo que sucede es que te sientes mucho más próximo a esos valores, a esos objetivos, te los haces más tuyos y, por supuesto, estás dispuesto a rendir más. Y esto solamente es una gran ventaja, es una pequeña fórmula mágica que ahora veremos, porque si tú no estás dispuesto a rendir más, el día que haya que dar un paso más allá en la empresa a nivel de darlo todo, a nivel de tener más rendimiento, a nivel de hacer algún trabajo extra de más porque la situación lo requiere, pues simplemente no lo vas a hacer porque pensarás
piensas que es que no sé de dónde vienen estas cosas, alguien de la empresa me ha dicho, y eso hace que alejes las expectativas de la empresa y lo importante es que acerques las tuyas, porque si no convergen, es decir, si las expectativas de las empresas no son las mismas que las de las personas, aquí tenemos un problema grave realmente que será difícil de subsanar. Pues vamos allá. Lo primero de todo que quería decirte es qué es esto de la fractalidad y cómo funciona. Esto que ves aquí ya lo conoces seguramente, de hecho ahora mismo es un superfood, un superalimento que todo el mundo come, ¿no? Es como lo más importante de todo y este superfood, de acuerdo, al final es el brócoli. El brócoli tiene una particularidad que seguramente te has fijado alguna vez y es que cuando ves el brócoli, ¿de acuerdo? Tiene diferentes partes que todas son iguales y se va repitiendo. El todo, ¿de acuerdo? Es la suma de diferentes conjuntos. De hecho, cuando tú tienes el brócoli entero y lo vas cortando en los diferentes tallos, diferentes ramilletes, al final te das cuenta, ¿de acuerdo? Que cada una de las partes es exactamente igual que el todo. Y eso es un poco por dónde van los equipos fractales. La idea es que el todo, que sería la gran empresa, el gran CEO, el gran persona responsable, tenga diferentes subpartes que sean exactamente igual como lo serían los valores, la filosofía y la estrategia de la empresa. Esto parece muy fácil, parece muy sencillo de hacer, pero obviamente no lo es nada. Así que imagínate este brócoli, de acuerdo, que tiene esta forma general y que se va distribuyendo en diferentes partes, que al final significa eso. Y por último, de acuerdo, la segunda parte, también podrías tener el sistema cardiológico, de acuerdo, que tenemos. Al final, cuando hablamos del sistema, ¿no? El sistema, pues eso, simplemente donde están las arterias, donde están las aortas y todo lo que haces, creemos que es interesante, de acuerdo, que veas que todo funciona de la misma manera. Así que lo más importante para esto es que veas que hay diferentes partes del cuerpo que son fractales. Como por ejemplo, podrían ser los copos de nieve. No sé si te has fijado nunca con un copo de nieve, ¿de acuerdo? En el caso de que estés en un país que estuviera nevar o que al menos visites nieve de forma regular, verás que los copos de nieve son también fractales, porque al final hay una parte pequeña, un grande, digamos, que sería el todo del copo de nieve, y después tienes pequeñas partes que son iguales que la grande. Lo mismo sucede, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es interesante, de acuerdo, tener este punto, porque al final, cuando tenemos esto claro, todo funciona de una forma mucho mejor. Entonces, la fractalidad en la naturaleza ha existido desde siempre. La pregunta es, ¿y cómo esto se puede aplicar a los equipos? ¿Qué sentido tiene un brócoli con los equipos de trabajo? Si ahora mismo yo tengo un proyecto digital compartido con otras personas, ¿qué le voy a decir? Nos tenemos que organizar como un brócoli. Obviamente esto no tiene ningún sentido. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona esto y qué es lo más importante. Pero me gustaría que me digas si se entendió, ¿de acuerdo?, qué es lo fractal, es decir, las formas fractales que son. Esto sería un ejemplo, ¿de acuerdo? El brócoli sería un ejemplo, lo que decíamos antes de los copos de nieve, ¿de acuerdo? También todo lo que tiene que ver con el corazón y sobre todo todas las arterias y todas las venas que tenemos en el cuerpo. Es decir, hay formas que se repiten de lo grande a lo pequeño. Entonces, ahora me dices en comentarios, ¿se entendió o no se entendió? Un poquito también para saber tu feedback. Vamos allá, ¿de acuerdo? Ahora se entenderá mucho mejor. Entonces, en los equipos sucede exactamente lo igual. Si tú tienes una persona que es la responsable de toda la empresa, seguramente tendrá una filosofía, unos valores, unos objetivos o incluso tendrá una estrategia común para el resto. Pero claro, muchas veces cuando lo hacemos pequeño, los diferentes subequipos dentro de la empresa, resulta que muchas veces los objetivos que tienen esas personas no tienen nada que ver con la persona que se supone que dirige la empresa. Entonces, esto es porque no existe fractalidad en los equipos, porque cada equipo hace lo que absolutamente quiere, sin temor, de acuerdo a que alguien le diga que esto a lo mejor no es el objetivo de la empresa. Entonces, como esto ha pasado muchas veces, al final los objetivos en general se desvirtúan. Te voy a poner un ejemplo que seguramente has vivido o te suena o que alguien te ha contado. Y es que si hay un CEO en el cual, por ejemplo, un director general de una empresa y resulta que ese director general al final tiene unos objetivos muy claros y quiere que todo el mundo haga lo mismo, el problema que va a haber es que a lo mejor sus mandos directos sí que van a saber más o menos de qué se trata ese objetivo, pero a medida que estemos bajando, llegará un momento en el cual esos objetivos no quedarán claros. Porque llegará un momento en el cual no sabrás de dónde vienen estas normas, porque se habrá distorsionado el mensaje. Entonces, la recomendación siempre es que cuando hagamos equipos fractales, lo que hay que conseguir es hacer subgrupos pequeños que tengan la misma filosofía y el mismo ADN, de acuerdo, que tendría un grupo grande, pero siempre teniendo en cuenta las particularidades del equipo. Así que si lo hacemos de esta manera, evidentemente lo que conseguiremos es que la gente sienta mucho más compromiso, punto número uno, y en punto número dos es que la gente se hará más suyos los objetivos. No hay nada peor, de acuerdo, que cuando la gente hace objetivos que ni siquiera se cree que son con ellos. Es decir, esto no va conmigo, como no va conmigo, como esta campaña de marketing que tenemos que hacer no va conmigo, pues yo tampoco no le voy a poner mucho empeño. Y eso es un desastre para nuestra productividad. Ya lo sabes, al final lo hemos vivido muchísimas veces y creo que esto es un tema bastante interesante a tener en cuenta. Así que estos serían los puntos a tener en cuenta. La fractalidad en los equipos también existe y de hecho
existe de forma automática. El problema es que se va balanceando de forma gradual. Una cosa es que la fractalidad existe, la otra es que la creemos nosotros, que evidentemente será mucho más mejor, ¿no? Mucho más duradera y mucho más efectiva. Así que vamos allá, vamos a avanzar para entender un poquito más sobre esto. 4 principios básicos que deben tener todos los equipos cuando hablamos de equipos fractales. El primero es que todas las funciones y los roles son repetidos en todas las empresas. Siempre tiene que haber los mismos roles en todas las partes de la empresa. Verás, si tienes, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos, es importante, de acuerdo, que las funciones que haga el director general y las funciones que haga el equipo más bajo tienen que ser las mismas, evidentemente con diferentes niveles de responsabilidad. Pero lo que no puede ser es que tengas una parte de la empresa que sea totalmente operativa, ¿de acuerdo? Y otra parte de la empresa que sea totalmente estratégica. Esto cuando hacemos seminarios para los equipos de ventas, cuando hacemos neuroproductividad para las ventas, una cosa que decimos siempre es que el equipo de ventas, claro que tiene que ser el principal responsable para vender, pero si no consiguen animar al resto de personas a que también vendan, la empresa tiene un problema. De hecho, hay muchísimas empresas que no tienen un responsable directo de ventas, sino que todo el mundo es directamente un vendedor. Y eso hace que cambie radicalmente la empresa porque todo el mundo está vendiendo en todo el momento. Entonces, si tienes que esperar siempre a que venga el director de ventas a vender, aquí tenemos un problema claro, ¿no? Y esto pasa en muchísimas empresas, de acuerdo, de corte tecnológico. De hecho, esto lo hace Atlassian, que al final lo conocerás seguramente por Trello, Jira, etcétera, este tipo de programas, Confluence y tal. Al final, y lo que busca, de acuerdo a esta empresa, es que todo el mundo sea un vendedor. Entonces, lo que ha hecho es que todas las funciones y roles están repetidos en los diferentes equipos de la empresa Atlassian, que como decíamos antes, son las empresas que tienen Trello y Jira, que son las más conocidas de todas. Así que esto es importante tener en cuenta porque lo que haces es crear funciones y roles repetidos para que la empresa, de acuerdo, sea una flor perfecta y que no sea simplemente un grupo de gente que está por ahí vagabundeando, que está pasando por un sitio a otro y que realmente no tienen objetivos en común. El segundo punto, de acuerdo, es que tiene que haber variedad en los equipos a nivel de roles. Y aquí puedes utilizar cualquier tipo de metodología que te sirva para saber qué tipo de equipos tienes. Ya puede ser la metodología de Belvin, puedes utilizar también la metodología de Myers-Briggs, puedes utilizar también el DISC. Es decir, aquí la idea es un poco que tengas variedad en los equipos, tanto a nivel emocional como a nivel racional. A nivel racional sería la parte técnica y a nivel emocional sería que tuvieras una persona que obviamente tuviera diferentes elencos, ¿no? Es decir, a nivel de cómo puede cohesionar al equipo, qué tipo de resolución de conflictos emocionales puede tener, etcétera, etcétera. Habilidades de liderazgo, autocomprensión emocional. Es decir, fíjate que todo esto es importantísimo también que esté en todos los equipos presentes, porque en muchas empresas pasa lo siguiente, y es que si tú ves el líder, ¿de acuerdo? Tiene unas habilidades concretas y ves, por ejemplo, otros equipos de la empresa que no tienen nada que ver con el líder. Aquí estamos perdiendo la esencia de la empresa. Y es que esto no es variedad, esto es descontrol. Y el descontrol al final genera que esto no sea una empresa. Al final lo que pasa es que tienes un grupo de gente trabajando por ahí, pero ni siquiera sabes si vas a conseguir los objetivos. Esto es un punto clave. Así que debe haber o debería haber variedad en los equipos cuando hablamos de equipos fractales. Otro punto, de acuerdo, es la cercanía en las decisiones. Verás, esto lo decíamos al principio, y es que, claro, si tú tienes equipos, al final solo decide una sola persona, que es el director general, primero vas a crear un cuello de botella con el director general que tendrá que decidirlo todo de la empresa, y esto es un gran problema al final a nivel digamos, de decisiones, sobre todo a nivel de productividad. Y en segundo lugar, la gente se sentirá desconectadísima. Como yo no puedo elegir, como yo no puedo decir nada, pues automáticamente tendré que hacer las decisiones pues esperando a ver qué conteste otra persona, en este caso el director general o alguno de los mandos superiores que tiene que tomar esta decisión. Así que lo que generamos con un equipo fractal es que siempre tengas pequeños grupos en los cuales todo el mundo tenga que tomar decisiones importantes en la empresa, porque si no, de otra manera, tú no te comprometes. Cuando tú realmente no has tomado decisiones importantes, es muy difícil realmente que te comprometas a los equipos. Así que cercanía a las decisiones para mí es uno de los puntos clave que hay que tener en cuenta en los equipos fractales. Y esto nos lo permite un equipo fractal. A diferencia de un equipo tradicional, un equipo fractal nos permite que la gente tome decisiones dentro del mismo equipo y eso genera muchísima más cohesión y, lo más importante, más implicación con la empresa, porque va conmigo, me están hablando a mí, me dejan decidir, que esto es uno de los grandes problemas que encontramos en las empresas o incluso en los proyectos compartidos con otras personas donde solo decide una sola persona. Y el último punto de todos, de acuerdo, tiene que ver en esa autogestión de metas y tareas. La gente tiene que ser capaz, de acuerdo, de planificar y concretar
sus tareas. Si no lo puedo hacer, al final serán unos mandados, serán personas que van haciendo cosas de otras personas, que bueno, está bien, y esto puede funcionar durante un tiempo, pero al final tendrás autómatas. Y para autómatas ya tenemos los autómatas de verdad que están sustituyendo muchísimos empleos. Así que si no quieres tener más autómatas todavía, creo que es interesante que les asignes un valor inferencial a esas personas. Al final, si la persona no se siente humana, cercana y sobre todo con poder de decisión, lo que pasará es que esa gente no va a ser productiva y tendrás a personas ahí que les estás pagando y seguramente no estarán dando su máximo rendimiento. Primero de todo, porque no se cree en ellas, punto número uno, y punto número dos, porque no se han autoempoderado. Así que para mí estos serían 4 principios básicos que están recogidos en ciencia para los equipos fractales. Yo creo que se va a entender un poquito más en qué consiste un equipo fractal y de hecho ahora te lo pregunto. Oye, ¿se entendió esto? ¿Se entendió estos 4 principios básicos que puede ayudar a un equipo fractal a que los equipos sean más productivos? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? No sé, dímelo tú. A partir de aquí podemos también entablar un diálogo sobre este tema. Vamos allá, ¿de acuerdo? Con más temas y ahora hablamos con la segunda parte, para mí una de las partes más importantes también, que tiene que ver con la fractalidad y los resultados. Cuando hablamos de fractalidad, al final nos referimos a lo que decíamos antes, esas formas unidas que se van generando, que es una especie como de cascada de uno grande a los más pequeños. Y ahora lo vamos a enzarzar, ¿de acuerdo? Lo vamos a unir con la productividad, con los resultados. Y es que sí, está bien la fractalidad y está bien el tema del brócoli, pero la pregunta es, ¿y cómo esto se reúne en los resultados? Pues bien, con los principios anteriores yo creo que ya te has hecho una idea sobre qué unión hay entre fractalidad y productividad, pero ahora veremos un poco cómo puedes aplicar esta fractalidad. Lo primero de todo, importantísimo, especialmente cuando hablamos de equipos virtuales, pero a nivel presencial también, es que tiene que haber grupos pequeños. Los grupos no deberían exceder, de acuerdo, los 5 miembros. Si hay más de 5 miembros, es complicado gestionar las tareas, los proyectos, los anhelos, los valores, los conflictos y al final la gente no se puede expresar. Con un grupo de 5 creemos que es lo óptimo y además en ciencia ha sido demostrado que los grupos de 5 o 7 personas son realmente los más óptimos a nivel productivo. Entonces, 5 personas, fíjate que es un número impar. Y esto es importante impar, ¿de acuerdo? Porque al final, cuando se toman decisiones, si son 3 y 2, siempre va a haber una decisión ganadora y esto es importante. Lo digo porque cuando se generan bloques, y esto pasa muy a menudo en los equipos, cuando tenemos grupos de 4 o grupos de 6, al final lo que pasa es que hay muchos empates cuando se tienen que votar cosas sobre qué hacer y no hacer. Entonces, considero que es muy importante, ¿de acuerdo?, que tengas un grupo impar para poder tomar mejores decisiones y para que la gente tenga mayor percepción de justicia. Así que esto sería uno de los puntos clave. Y fíjate que cuando tienes grupos pequeños, la gente se autoempodera sola, porque la sensación es que conoces mucho más a esos equipos y es importante que dentro de estos equipos haya una persona responsable. Y no hace falta que le pagues más o menos por ser responsable. Lo importante es que identifiques potenciales líderes que después pueda dar el salto en tu empresa. Y fíjate que ya los pones a prueba desde el primer minuto. No esperas a ver si es potencialmente un líder o no. No. Ya lo probaste, ya lo has generado. Entonces, es una nueva fórmula de enfocar a los equipos que es tradicionalmente distinta a lo que no tiene nada que ver con los grupos más clásicos, los equipos más clásicos que conocemos hasta ahora con el líder y sus responsables. Así que grupos pequeños de verdad que no sean demasiado grandes, 5 personas sería lo más recomendable posible. Así que, ¿cómo lo ves esto? 5 personas, ¿te parece mucho, poco? ¿Has colaborado nunca con equipos de 5 personas? O por lo contrario, de acuerdo, siempre has colaborado con gente, con más gente o con menos gente. Evidentemente, si son 3, pues todavía mejor, claro que sí. Pero claro, aquí ya dependerá un poco del tamaño de la empresa y 5 consideramos que es un buen número porque, primero de todo, tienes variedad. En segundo lugar, de acuerdo, tienes diversidad a nivel de funciones y a nivel de roles. Y en último punto, de acuerdo, tienes esa parte impar que hace que cuando tengas que tomar decisiones importantes se puedan establecer metas de 3 y 2, que es una forma de decirle que el grupo se ha otorgado esta parte de razón porque consideramos que la mayoría tiene razón. Evidentemente, eso no significa que la mayoría sea la acertada o no, pero es una forma de que la gente sienta esa percepción de justicia. Segundo punto de fractalidad y resultados tiene que ver con la gestión de la incertidumbre. Cuando tú esperas siempre que el jefe te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, digamos que no sabes gestionar la incertidumbre. No tienes ni idea, porque al final estás esperando siempre órdenes de otras personas. Seguramente te has encontrado en esta situación. Entonces, yo aquí te diría lo siguiente. Cuando son equipos pequeños que tienen que solucionar o aportar algún tipo de, ¿no?, digamos, de resultados o soluciones a una problemática del equipo, fíjate que cuando son un grupo más cohesionado, más pequeño y más fácil de manejar, es interesantísimo, de acuerdo, que ellos mismos gestionen esa incertidumbre. Yo siempre digo, de acuerdo, que a nivel general y a nivel macro y a nivel micro, es decir, a nivel más grande y a nivel más pequeño, debería haber un 20% de los objetivos compartidos por todo el mundo que tienen que ver desde la alta dirección y el resto, el 80%, tendría que ser propios del mismo equipo. Y esto es interesante
Después, obviamente, sí que se tienen que hacer reuniones con los supervisores, pero fíjate que ya no tienes tanto el cuello de botella que tienen muchísimos jefes, muchísimos líderes que tienen que hablar con 50 personas a la vez y eso hace que sea totalmente inviable. Y al final hay que ser sincero, cuando tú diriges una empresa de más de 100, 500, 1000 trabajadores, no puedes hablar con todos ellos, al menos uno a uno, y ni siquiera en grupos de 5 o 10. Lo que tienes que hacer es hablar con tus líderes más inmediatos y después buscar espacios donde tú puedas hacer, por ejemplo, una Q&A, ¿no? Una especie de preguntas y respuestas donde puedas hablar con esas personas o incluso también puedes dar mensajes de forma continuada a los diferentes restos del equipo para que les puedas decir, oye, esta es nuestra estrategia, nos gustaría contar con tu opinión, hacer encuestas, hacer pequeños vídeos, etcétera, etcétera. Esta es una de las partes más importantes que tiene el líder, más allá de hablar uno a uno con todas las personas, porque primero de todo, ni todo el mundo quiere hablar con el líder, ni todo el mundo quiere hablar con el director general de la empresa, y en segundo lugar, no hace falta hablar con todos ellos. Al final, quien quiera hablar lo va a conseguir porque va a intentar presionar para conseguirlo. En cambio, quien no lo quiere hacer, incluso le va a hacer bien porque es una forma de no tener que inmiscuirte en ciertos detalles. Y el último punto, de acuerdo, esto lo decíamos antes, vamos a ver el liderazgo emergente de diferentes miembros de los equipos. Cuando tú estableces a un líder que será el responsable de ese grupo fractal, que son de 5 personas, fíjate que al final aquí estás viendo unas habilidades que difícilmente podrías ver de otra manera. Y es una forma de ver a esos líderes emergentes que después nos pueden ayudar, digamos, a progresar y a avanzar dentro de la empresa. Esto es especialmente importante porque en general lo que pasa muchísimas veces en las empresas es que tienes un buen técnico y al final es promocionado sin tener ningún tipo de experiencia a la hora de gestionar equipos. De esta manera ya lo está empezando a hacer, ya está empezando a gestionar a los equipos. Entonces, esto es mucho más profundo de lo que parece y sobre todo esto requiere muchísimo tiempo al final de preparación. Pero nosotros en los cursos que estamos haciendo para los grupos y para los equipos que tienen remote leaders, es decir, aquella gente que se encarga de la cultura digital y cómo hacer productivo al resto del equipo, esto es una de las partes más importantes. Hay que ver cuáles son los líderes, pero hay que verlo practicando. No hay que verlo simplemente con ojo o con un assessment center o con un assessment method de esto es una metodología de evaluación. Esto evidentemente no es suficientemente útil. Es interesante verlos en acción. Si no hay acción, no hay paraíso. Si no hay acción, no podemos saber si esta persona será el futuro líder o no lo será. Perfecto. Más cosas, ¿de acuerdo? Fíjate que cuando el equipo, ¿de acuerdo? Y esto es importante, ¿no? Cuando el equipo no tiene estabilidad, ¿de acuerdo? Al final no hay conflicto. Esto pasa muchas veces. Cuando hay estabilidad total, hay ausencia de conflicto, porque a todo el mundo le va bien. Y entonces es cuando se fomenta la mediocridad. Y esto es lo que pasa en la mayoría de empresas. En cambio, cuando hay inestabilidad, es decir, no se sabe muy bien y cada equipo tiene que decidir, hay un conflicto permanente en el buen sentido. Es bueno que haya conflictos. Dejemos ya de demonizar estas palabras conflictos. No hay que demonizar la palabra conflicto. El conflicto es sumamente necesario. Otra cosa es cómo se resuelva. Si se resuelve a gritos o a peleas, entonces no lo estamos haciendo del todo bien. Pero si se resuelve con palabras y sobre todo con aprendizajes, entonces el conflicto es las mejores herramientas que podemos hacer para progresar y para desarrollarnos personalmente y profesionalmente. Así que ya lo sabes, los grupos fractales lo que generan es más inestabilidad y generan conflicto, pero es que es la única manera de avanzar. De hecho, esto lo hacen las grandes compañías cuando quieren hacer pequeños avances o pequeñas herramientas que nunca han probado, que nunca han testado. Todo ha salido de fallos y errores gracias a la inestabilidad. Nada ha salido de la estabilidad total. Esto sobre todo pasaba en las grandes empresas estilo, por ejemplo, estilo petrolíferas, ¿de acuerdo? De cosas muy clásicas, ¿de acuerdo? De commodities, que al final no había mucha competencia, pero incluso hoy que hay mucha competencia, todo se está girando más hacia la inestabilidad. Entonces, no vemos la palabra inestabilidad como algo malo, sino simplemente es una fuente de crecimiento que hay que tener en cuenta. Así que ya lo sabes, inestabilidad total, conflicto permanente, conflicto es bueno y sobre todo bien gestionado. Por eso es tan importante la función del mediador hoy en día. Tener un buen mediador en la empresa es una de las fuentes más fundamentales de aprendizaje, sobre todo de respeto con las otras personas. Tener conflicto en el buen sentido, negociar, hablar sobre las cosas, no estar de acuerdo, es uno de los mejores hitos que puede tener cualquier empresa. Así que simplemente ya lo sabes, la estabilidad, ¿de acuerdo? Es una cosa que realmente no nos produce crecimiento. Hay que tener incomodidad de las personas, la gente tiene que moverse, tiene que preguntar, tiene que probar, tiene que estar en desacuerdo con el CEO, con el director general, porque al final aquí es donde van a salir las grandes cosas. Así que esto es un gráfico realmente que a mí me impactó mucho cuando lo vi la primera vez, pero creo que es muy interesante tener en cuenta, especialmente si hablamos de los equipos productivos. Y por último, vamos a hablar de las reflexiones. Esto no puede terminar de acuerdo sin reflexiones. Siempre hay reflexiones interesantes a tener en cuenta y vamos a ver un poco cómo funciona esto. Entonces, nada, 3 reflexiones sencillas que son acciones prácticas que puedes tener en cuenta. La primera, de acuerdo, es que esto lo que nos permite los equipos fractales es el autocrecimiento de los equipos, la sensación de que se desarrollan personalmente, de que son autoorganizados. Entonces, reduces los bloqueos entre los diferentes grupos y sobre todo los problemas que hay siempre con los mandos intermedios, las personas que están arriba del todo. Es un gran problema todo esto al final, porque genera que el director, el CEO, al final
tiene que estar pendiente de otras cosas, tiene que estar resolviendo cosas que no tienen nada que ver con él, tiene que estar resolviendo cosas totalmente estériles. Entonces, es importante que la gente se dedique realmente a lo que es buena, a su zona de excelencia, a su zona de genio. Entonces, creemos, de acuerdo, de verdad que para esto hay que reducir los bloqueos y sobre todo los equipos fractales pueden ayudar, digamos, a sacar de las tuberías todos aquellos problemas habituales que tienen los equipos. Lo segundo, de acuerdo, tiene que ver con el empoderamiento. Al final, cuando hablamos mucho de que la gestión de equipos, la gente tiene que empoderarse, no va a funcionar si no les da responsabilidad y sobre todo un poco de miedo al fracaso en el buen sentido. Es decir, hay que dejar que la gente tenga esa seguridad psicológica, que es una de las partes más importantes. Y lo último, de verdad, una estrategia compartida. Al final, como decíamos antes, hay una parte que sí tiene que compartirse con todo, como podría ser, por ejemplo, una célula, el ADN, que está compartido con todos, pero fíjate que después, a nivel de objetivos diarios y cómo nos planificamos los proyectos, tiene que haber una especie como de margen para que los equipos se autogestionen. Importantísimo este punto. Deja que los equipos se autogestionen. No te preocupes si fallan o no fallan. Evidentemente, tú después ya darás la indicación, las correcciones que hagan falta, pero primero tienen que hacerlo, porque si no lo hacen nunca, al final siempre estarán esperando, de acuerdo, que papá o mamá les venga detrás y les diga, oye, esto no debería hacerse así, debería hacerse así. Entonces, no tiene ningún sentido para que los equipos sean productivos de verdad. Así que ya lo sabes, 3 cosas básicas. Reducir bloqueos. Los equipos fractales son ideales para reducir bloqueos entre los diferentes equipos. Lo segundo, equipos, de acuerdo, empoderados, es decir, que todo el mundo tenga claro cuáles son sus objetivos y sus metas y que las puedan definir ellos en cierta manera, no a lo mejor al 100%, pero sí al 80%. Y por último, que la estrategia compartida funcione de verdad, que no quede simplemente en agua de borrajas, en una historia que no tuvo fin, que alguien dijo, el director general, hay que hacer esto, entonces se perdió en el eco de la eternidad. Cuando él empezó a hablar, la gente no sabía qué hacer, es como que ya no me acuerdo qué dijo el CEO, no me acuerdo qué dijo el director general, no tiene ningún sentido. Entonces, la estrategia compartida funciona mejor de esta manera. Así que 3 reflexiones clásicas, ¿de acuerdo? Pero que creo que son muy poderosas para los equipos fractales. Entonces, oye, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Te parece interesante? ¿No te parece interesante? ¿Se entendió el concepto del equipo fractal? Fíjate que un equipo organizado así, y esto ahora mismo lo estamos trabajando mucho en algunos workshops, ¿de acuerdo? En el cual estamos configurando equipos en remoto que tengan esta estructura fractal. Al final lo que hemos visto realmente es que el empoderamiento de los equipos, el rendimiento, la capacidad de generar conflictos y resolverlos es brutal. Es una mejora impresionante. Así que cuéntame usted, ¿qué has visto nunca un equipo fractal o de forma más o menos fractal? ¿Has trabajado nunca en él? ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿No lo viste adecuado a ti o al revés? ¿Estás más acostumbrado a una cosa más tradicional, una cosa más clásica? ¿Cómo lo ves esto? ¿De acuerdo? Entonces, ahora si me permites, voy a dejar de compartir un segundo. Ahí está, perfecto. Y de verdad, gracias, gracias por estos comentarios que estamos dando aquí, ¿de acuerdo? Gracias a todas las personas que están opinando por aquí. Así que fabuloso, fabuloso. Un segundito. Genial, muy bien. Aquí también en LinkedIn tenemos a quien tenemos a Jessica, que nos dice muy interesante. Gracias a ti, Jessica, de verdad. Entonces, fantástico. A mí me gusta sobre todo que sea útil y lo más importante es que esto lo puedas aplicar de cierta manera. Fíjate que no hace falta tener un equipo de una multinacional. Esto podría ser un equipo perfectamente pequeño. A lo mejor colaboras con otras personas, pero es importante, de acuerdo, que cuando hagas esta técnica, al final intentes hacerlo poco a poco y es interesante explicarlo primero. No lo hagas simplemente, venga, vamos a hacer equipos de esta manera. Pero si la gente no lo entiende al principio, puedes tener realmente conflictos que al final pues, no tiene mucho sentido. La comunicación es clave, ya lo sabes, cuando siempre que haya un cambio o alguna cosa que quieras realmente compartir con otras personas. Así que este punto es importantísimo. Así que perfecto. Gracias, de acuerdo, de estar aquí. Entonces, recuerda que todas estas presentaciones, nosotros seguiremos haciendo muchos más live, pero todas estas presentaciones, de acuerdo, las puedes encontrar en mi canal de YouTube, de acuerdo, en este canal de YouTube, como puedes ver, lo estoy pasando ahora mismo en LinkedIn y también lo estoy pasando ahora mismo en Facebook. Este canal de YouTube estamos colgando todos estos vídeos para que puedas repasarlos una y otra vez, de acuerdo, para que puedas dejar tus comentarios, tus preguntas, lo que tú quieras y sobre todo suscríbete, de acuerdo, para tener material de este fresco. Este es el único canal que hay ahora mismo de neuroproductividad, neurociencia y productividad, de acuerdo, desde hace bastante tiempo. Hay muchos vídeos que se están subiendo cada semana tendrás material nuevo, más live, más vídeos, etcétera. Entonces, únete también a esta lista y nos vas a ayudar también a que cada vez lleguemos a más gente y con la mayor calidad. Así que, oye, gracias de verdad. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjamela por aquí y si no puedo contestarte, déjamela directamente en el mensaje privado, ya sea en Facebook, en LinkedIn. Como decíamos al principio, oye, soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Yo siempre muy contento de compartir todo esto contigo, de verdad, porque al final creo que esto al final nos aporta muchísimo a todos, nos enriquece y yo creo que al final explicarlo todo no tiene ningún problema. La idea es que después se aplique. Explicar la vida está muy bien, la teoría está fantásticamente bien. La pregunta es, bueno, ¿y después qué aplico yo? ¿Qué hago yo? Así que este es uno de los puntos más importantes a la hora de los equipos fractales. Empoderar a los equipos, hacerlos mucho más humanos y lo más importante de todo para mí es que al final cuando hablamos de equipos, y esto sí que es un punto
punto clave, hablemos de equipos que son humanos pero a la vez productivos. Las dos cosas, no solo humanos, que está bien ser, ¿no? Pues mucho bienestar, mucha felicidad, está bien, pero obviamente después tienen que ser sostenibles en el tiempo. Si no hay resultados después, pues da igual realmente que sean muy bienestantes y que tengan muchísima humanidad. También tiene que tener, obviamente, al final una facturación y tiene que funcionar el equipo o, sobre todo, tiene que dar algunos resultados. Todo es válido perfectamente. La idea es unir estas dos partes, tanto la humanidad, los objetivos más humanos y, por otro lado, también los objetivos económicos y los objetivos más de rendimiento que tiene el equipo. Oye, familia, mil gracias de verdad por estar aquí. Yo contentísimo también, la verdad, estoy muy contento. Gracias de verdad. Si tienes alguna duda, házmelo saber. Gracias a todos los que habéis hecho un comentario por aquí, ¿no? Pues a Tamara, a Jessica, de acuerdo, también aquí a quien era más, Adriana también, que ha dado un comentario al principio, a Raúl también, a todas las personas que estás aquí, también en Facebook. Mil gracias de verdad. Nos volveremos a ver seguro porque un poco... Vamos a decir que voy a decirte que cada semana intentaré estar aquí para darte estos contenidos únicos, ¿de acuerdo?, sobre neurociencia y productividad. Y de verdad, cualquier cosa, pues me escribes y yo estaré encantado de darte mi mejor respuesta. Dicho esto, ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo live. Cuídate mucho. Hasta pronto. Chao.